Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Isaac. Nosotros somos el equipo 3 de la Universidad Politécnica de Victoria y el día de hoy les presentaremos un tema muy interesante que es el paradigma declarativo. Muy bien, antes de empezar con esto queremos dar una introducción ya que debemos de tener en cuenta varias definiciones. Una de ellas es lo que es un paradigma de programación. ¿Pero qué es? Bueno, un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de programas, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Necesariamente, los lenguajes de programación se adaptan a uno o varios paradigmas a la vez, ya que tienen relación directa con su sintaxis, y esto significa que es una forma de programar. Indica una forma en la que se debe estructurar y organizar las tareas que debe llevar a cabo un programa. Dicho de otra manera o visto de una manera diferente ya si lo queremos entender, es de que podemos hacer la comparación con un mapa. Nosotros salimos del punto A y queremos llegar a un punto B, podremos tener múltiples caminos, ¿sí? Algunos más eficientes que otros, unos nos llevarán mucho más rápido, pero todos cumplen con su propósito. Sí, unos son más eficientes y en la programación y sus paradigmas es lo mismo. A lo largo del desarrollo tecnológico ha habido distintos lenguajes y paradigmas de programación. ¿De qué forma se programa? Así se puede resumir lo que es un paradigma de la forma en que se programa. Por consiguiente, puede llegar a ser muy complejo programar, puesto que se tiene que seguir una estructura para que la máquina entienda nuestras instrucciones. Al haber varios paradigmas de programación, nosotros debemos escoger el más afín y eficiente, según nuestras tareas a realizar, ya que debe ser capaz de responder con rapidez hacia nuestras peticiones. Por eso, en esta presentación hablaremos un poco sobre la programación y el paradigma declarativo, ya que es muy interesante. Ahora que ya conocemos un poco sobre los paradigmas de programación y ya sabemos de qué vamos a hablar, pasaremos al desarrollo de nuestro tema con nuestra compañera Margie. Si nosotros cuando escribimos un programa lo que hacemos es explicarle detalladamente a la computadora con instrucciones la manera de realizar una tarea, entonces estamos programando en una forma imperativa. Eso quiere decir que estamos alimentando los pasos o conjunto de instrucciones para resolver un problema. Pero en caso contrario, si cuando estamos escribiendo un programa describimos qué hay que hacer, es entonces cuando estamos programando de manera declarativa. Es decir, describimos el problema que nosotros queremos solucionar, pero no indicamos las instrucciones necesarias para llegar a esa solución. Y en sí, eso es en lo que consiste la programación declarativa. Y es que es un término que agrupa algunos paradigmas de programación, como lo es la programación lógica, la programación funcional, algunos lenguajes de dominio específico. Unos ejemplos de ellos pueden ser HTML, CSS y SQL, o algunos lenguajes híbridos. En lo que respecta a la programación funcional, todo se resuelve por medio de la evaluación de funciones matemáticas. En el caso de los lenguajes híbridos, un ejemplo puede ser los archivos make, que combinan la descripción de dependencias entre componentes con instrucciones imperativas para compilar o instalar una aplicación. Pero ese ya es un tema aparte. Y en este caso nos vamos a enfocar en la programación lógica, que consiste en representar los problemas por medio de la lógica matemática. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las características de la programación lógica. Esta se basa en la lógica de predicados y en sí se dice que está formado por hechos y por reglas. Emplea las reglas de inferencia para alcanzar el resultado buscado y este paradigma se diferencia de los demás porque este no indica
cómo hacer algo, no nos dice exactamente la manera de hacerlo, simplemente dice qué es lo que se tiene que hacer, nos dice el resultado que se espera obtener. Las variables pueden actuar tanto como variables de entrada y de salida, y las variables lógicas permiten usar un predicado para extraer información o validarlo. Como mecanismo de inferencia usa SL de resolución. Esto lo que hace es crear un árbol donde pues en la cima se pone el hecho que ya está y empieza a buscar, explora todas las posibles respuestas. Y si por ejemplo en la primera ocasión el resultado que arroja es falso, o sea, no tuvo éxito la búsqueda, deshace los pasos hasta volver a la cima y de ahí parte en una nueva ruta para buscar el resultado verdadero, para buscar pues lo que desde un principio se tenía en mente. Y aquí es donde se tienen que mencionar dos conceptos importantes, el de unificación y el de backtracking. La unificación en sí es lo que ya expliqué sobre el árbol. A partir de una cláusula, por decirlo así, empieza a hacer ejecuciones hasta que arroje un resultado, ya sea falso o verdadero. En caso de ser falso, es donde entra el backtracking, que consiste en deshacer todo lo que se ha ejecutado, esa serie de pasos, hasta llegar al punto de elección, al punto de partida. Y de ahí se toma pues una ruta diferente a la que ya se siguió para que en lugar de que dé un resultado falso, ahora dé un verdadero. Y esto se repite hasta que pues se obtenga el resultado deseado. Y para ese paradigma el lenguaje más popular es Prolog y generalmente se utiliza para la inteligencia artificial. Ahora vamos con el siguiente tema que está a cargo de Carla. Yo soy Carla y me toca explicar las ventajas y desventajas del paradigma de programación declarativa lógica. El estilo de programación declarativa se utiliza hoy en día en una multitud de casos y, en ocasiones, en estilo puro. Sin embargo, el enfoque no es apropiado para todos los usos. El código declarativo destaca por su alto nivel de abstracción. Esto permite a los desarrolladores representar programas complejos de forma comprimida, lo que se hace que tenga un código corto y eficiente en algunas ocasiones. Sin embargo, cuanto más extensa sea la ejecución, mayor será el riesgo de que el código se vuelva tan enrevesado que solo sea legible para el desarrollador que lo escribió. Para las empresas que quieren aplicar el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones con independencia de las personas que las desarrolló, esta situación puede suponer un peligro. En estos casos, los desarrolladores externos deberán esforzarse por leer el código declarativo hasta que hayan entendido la estructura y hayan resuelto los problemas. No obstante, el nivel de abstracción de la programación declarativa también ofrece ventajas. Siempre que la ejecución se encuentre claramente separada del sistema mediante un algoritmo, el mantenimiento se podrá realizar con independencia del desarrollo de la aplicación. Las averías en el funcionamiento diario se reducen al mínimo. Al mismo tiempo, la optimización realiza más fácil, ya que el algoritmo utilizado es suficientemente abierto para acceder a nuevos métodos. La desventaja del uso del algoritmo es que, dependiendo de determinadas características de los casos concretos de aplicación, una solución típica de este tipo a menudo resulta insuficiente. Aunque de por sí no puede considerarse una desventaja, el modelo de la programación declarativa sí que presenta un desafío. Pensar en estados de solución es contrario al pensamiento natural del ser humano. Las personas pensamos en procesos que lleven a un objetivo, en lugar de partir de un objetivo e ir hacia atrás. En ese sentido, se requiere que los desarrolladores un cambio de perspectiva y una familiarización que puede ralentizar, en un primer momento, las soluciones de los problemas. Sin embargo, una vez que se haya entrenado de esta nueva forma de pensar, el enfoque declarativo puede desarrollar sus puntos fuertes. Hablando más específicamente, unas ventajas serían que no necesitas tener muchos conocimientos técnicos para poder usar la programación declarativa. También es muy usada en resolución de problemas relacionados con inteligencia artificial, bases de datos, configuración y comunicación entre procesos. Otras ventajas es que tiene relaciones multipropósito, expresión simple y precisa de los problemas, generación rápida de prototipos e ideas complejas, sencillez en la implementación de estructuras complejas,
base de conocimiento fácilmente escalable y puede mejorarse la eficiencia modificando el componente de control sin tener que modificar la lógica del algoritmo. Algunas desventajas serían que la programación declarativa no se utiliza mucho para problemas reales o cotidianos. Si el programa no contiene lo suficiente información para responder la consulta, la respuesta quedará será false. La programación declarativa tiene muy pocas y muy específicas áreas de aplicación. También, dependiendo del problema a solucionar, la implementación en el motor de inferencia puede llegar a ser extremadamente ineficiente. Existen muy pocas herramientas de depuración, en su mayoría poco efectivas, y tiene una inferencia limitada por su base de conocimiento. Bueno, eso es todo por mi parte, los dejo con mi compañero Isaac. Bueno, ahora vamos a hablar de los campos de acción y de aplicación para lo que es la programación declarativa. La programación declarativa ha encontrado una variedad de aplicaciones en las que es eficiente, como pueden ser desarrollo de sistemas de producción. Algo que me sorprendió es la química y biología molecular, ahorita lo explicaré por qué. Bases de datos deductivas, servidores y acceso a bases de datos desde páginas web, creación de compiladores y sistemas de inteligencia artificial. Primero vamos a explicar lo de la biología molecular. Un claro ejemplo sobre cómo se aplica esto es de que existen varios programas que por medio de un modelo genético se ejecutan programas para dar soluciones a lo que es un problema, ya que se basa el paradigma declarativo en la lógica. Toma características en la biología molecular, toma características de cada individuo para intercambiar la información y así resolver lo que es un problema. También cabe destacar que aunque aquí vienen varios campos de aplicación, lo mejor es de que nosotros escogemos o elijamos la forma en que se va a aplicar de mejor manera, ya que debemos tener en cuenta el contexto en el cual se va a trabajar. También algo que tengo que declarar aquí es que lo que sí se utiliza mucho en la paradigma declarativo es en el desarrollo de sistemas de producción que combina los sistemas de inteligencia artificial y la química y biología molecular. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas expertos, así la definición es que emulan el razonamiento humano y tratan de actuar como un experto en dicha área de conocimiento. Es decir, son programas a los cuales se le plantea información y algo a resolver, y ellos toman la mejor decisión con base a las decisiones y la información que se le provee. Aquí tengo unos ejemplos de sistemas expertos. Uno de ellos es MISIN, que es uno de los primeros sistemas expertos basados en el encadamiento hacia atrás. Este sistema es capaz de identificar varias bacterias que pueden causar infecciones agudas y también puede recomendar medicamentos según el peso del paciente. También tenemos otro sistema experto que es Dendral, que es un sistema basado en la inteligencia artificial, como ya decía, utilizado para el análisis químico. El sistema puede predecir la estructura molecular basada en los datos de una sustancia que se provee. Y también tenemos lo que es el CADET, que es un sistema de apoyo clínico que podría identificar el cáncer en etapas tempranas. También tenemos el DXplain, un sistema de apoyo clínico de igual manera, pero aquí tiene la facilidad o la capacidad, en este caso, de sugerir una variedad de enfermedades según los hallazgos del médico. Es decir, con los resultados o la información que nosotros le proveemos, nos arroja por medio de la toma de decisiones y la inferencia lógica los resultados más cercanos, como si emulara un razonamiento humano. Por eso, cuando lo puse aquí, la química y biología molecular, también se piensa que es en el área de la medicina, porque los sistemas expertos nos ayudan a pensar como nosotros y pueden resolver problemas complejos y a la vez tomar decisiones, y nos pueden ser ayuda para nosotros resolver un problema en concreto.
Y esta es unos campos de aplicación, aunque obviamente existen muchos más, pero estos son como que los más representativos de la programación declarativa. Ahora pasaremos con mi compañera Diana para que nos explique algunos ejemplos sobre la programación declarativa. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito de los ejemplos de código del paradigma declarativo. En el primer ejemplo se muestra un programa que suma los números del 1 al 100. Como podemos ver, solo es una línea, y pues bueno, es la variable suma recibiendo el valor de la sumatoria de los números del 1 al 100 a través de la función sum. Aquí me gustaría hacer una comparación entre este código y el código imperativo que se tendría que implementar para resolver esto. Como podemos apreciar, el código declarativo utiliza menos líneas, pues mientras el código imperativo tiene 4, el declarativo apenas sí tiene 1. De igual forma, si comparamos el código imperativo con el declarativo, en el segundo ejemplo, obtenemos 5 líneas en el primero y una sola en el último. Como ya sabemos, un punto fuerte de la programación declarativa es su capacidad para describir problemas de forma más corta y precisa que el lenguaje imperativo. Pero bueno, esto ya es tema de otro equipo, así que no voy a entrar mucho en detalles. Pasemos ahora al tercer y último ejemplo. Este ejemplo está dado en el lenguaje más representativo del paradigma declarativo. Por lo tanto, no tiene un algoritmo que indique los pasos a seguir para llegar al resultado, sino que está formado por expresiones lógicas que declaran o describen la solución y es el sistema interno quien se encarga de proporcionar la secuencia de control en que se utilizan estas expresiones. Y bueno, si queremos establecer que todo humano es mortal, recordando un poco de las reglas de inferencia, donde P implica Q, en la lógica estándar pondríamos que para todo X, si X es humano, entonces X es mortal. En Prolog se escribiría X es mortal si X es humano, y si X es humano, entonces X es mortal, lo que sería Q si P, y si P, entonces Q. Por mi parte sería todo, y ahora vamos a pasar con mi compañero Leonardo. A continuación, seguiremos con los lenguajes representativos de este paradigma. Algunos lenguajes de esta índole son Prolog, Oz, Mozart y Mercury. Nos adentraremos un poco en Prolog, que es el más representativo de este paradigma de programación. Prolog es un lenguaje de programación simple, es desarrollado en Francia. Esto como una herramienta para programar a través del uso de la lógica. Esto inició como un proyecto que no tenía como objetivo implementar un lenguaje, sino implementar un procesamiento del lenguaje natural. Esto fue en 1980. Es un lenguaje semi-interpretado y su funcionamiento es muy similar a Java. El código fuente se compila a un código de byte y a su vez este se interpreta en una máquina virtual denominada Warren Abstract Machine. Comúnmente se denomina WAM. Un entorno de desarrollo de Prolog se compone de un compilador, un intérprete y una biblioteca de utilidades. Algunas de sus características son definición de reglas, unificación como elemento de computación, programación declarativa. Es un lenguaje semi-interpretado. Está orientado a la resolución de problemas mediante el cálculo de predicados, basado en preguntas a una base de datos y pues pruebas matemáticas. Especifica cómo debe ser la solución en vez de dar el algoritmo para su resolución. La solución esta se va a obtener mediante búsqueda aplicando la lógica de predicados. Estamos hablando de un paradigma lógico, por ende se opta por esta opción. Se compone de unos hechos que son datos y un conjunto de reglas que a fin de cuentas esto establece una relación entre objetos de la base de datos. El intérprete genera por inferencia los resultados que se deducen a partir del contenido de la base de datos. Esto era lo que les decía de que en vez de dar algoritmo especifica cómo debe ser la solución. Tiene una sintaxis y una semántica simples, ya que busca relaciones entre los objetos creados, las variables y las listas, que son sus estructuras básicas, y los comentarios van entre barra y
barra, asterisco, asterisco y barra. Se componen de átomos y predicados, que esto ya es adentrarnos más dentro de este lenguaje, lo cual no lo vamos a realizar, pero se basa en una teoría lógica. Este ha sido el lenguaje representativo del paradigma lógico. Y bien, esto ha sido todo por nuestro equipo. Espero haya sido de su comprensión la exposición de este tema, por lo cual nos sentimos satisfechos y esperamos haya sido de su agrado la explicación de esta breve investigación de un paradigma.